Kaf Yud Zain. Amud Aleph, sexta línea, 2 puntos. אחד אומר בפניו נכתב, ושניים אומרים בפנינו נחתם kasher. El último caso de la Mishnah anterior es que un testimonio fala בפניי נכתב. A mi frente fue escrito get. Dois falan otros dois. Befanenu nechtam. A nuestra frente fue asignado. Es kasher. ¿Cómo se trata en relación? ¿Quién es Oshaliach aquí? ¿Quién es el mensajero? Amar Rabbi Amé, Amar Rabbi Yohanan. לא שענו אלא שהגט יוצא מתחת יד אל כתיבה. דרסו כשניים הזה וכשניים הזה. Aquí, solo de una forma podemos explicar a Mishnah que el mensajero es el primero, aquel que testimonia sobre la escrita. Entonces, ya que ahí tengo un, dejado me befaen esta vez el mensajero, Jajamim acreditaron sobre a Ketiva como dos. Entonces fue escrito el Lishma. En relación a Kiyum, o principal es Hatimah. Dos dicen, Befanenu Nechtam, no son mensajeros, más el Kiyum normal. No va a tener problema de Ijlufe también, porque son dos. Ahí, con certeza, kasher, y todo el mundo concorda. Abar mitahat, yede hatimah pasul. Mas si los mensajeros son los otros dos. Quien dice befana nichtav no es mensajero. El vio escrita, acompañó el viaje, y veo aquí, y faró befana nichtav. Y los dos mensajeros, dos shlichim, falaron befanenu nechtam. Ahí es pasul. ¿Por qué? Porque sobre la Ketivá, ¿quién testimonia que fue el que hizo el Ishma? Un que no es mensajero, un no sirve. Ahora, todo depende de lo que estudiamos antes. Cuando dos son mensajeros, precisa hablar, vigilar. Así terminamos un shiur que fue a visitar al rabino Rabbi Barhanak que estaba de 20. Él y faló, cuando son dos no precisa. Si no precisa, ¿qué importa que tengan un sobre Ketima? No precisa, Kiyum ya ten dos. Lishma, Leachar Shelamdu, después que ya saben a Sarajot. Falamos que en dos no gazru porque no shejía, entonces cumplimos con los dos motivos. Entonces, ¿por qué Pasul? Como sustenta como otra opinión, que era Lishna Batra de onte, Alma Casabar, שניים שהביאו גוי מנתן צריכים שאמרו לפעמים נתם. Precisan falar. También aquí tiknu jajamim. Por tanto, si precisa falar, aquí está faltando un testimonio sobre qué te va. Amale Rabbi Yaseh. Preguntó Rabbi Yaseh, si vos explica Mishnah que los dos son mensajeros, entonces, vamos a pasar a Resha, era Meatra. Aquí la misma pregunta y respuesta de antes. Resha de Katane Shenayim Omrim Befanenu Nichtav. Dos dicen, vimos escrita. Vejada Omer Befanai Nechtam. Y un fala sobre la asignatura. Pasul, Beribeda Makshir. Ahí discuten. Vafilu Gel Yosef Metahad Yeshenem Pasli Rabbanan. Y Jajamim poslim, afirmo que los dos, que Shnayim Omrim Befanenu Nichtav, son shlichim. Si explicamos Mishnah con dos mensajeros, también a Resha, a Maleín, es verdad. Aquí resumió, dice Tosafot. Eso es obvio que se trata de dos shlichim. La principal pregunta es, ¿cuál es el motivo de la discusión? Y eso es
como Lishna Batra que explicamos, que el motivo de discusión es si Gazru o no. Primero quería hablar que depende de Lishma o Kiyum, que en eso discute. Y ahí no, cada uno explica de su forma. Y el principal es, si es por Kiyum, Hoshashim, Shema Yazod, Adabar le Kirkula. No, eso por Lishma. Y ahí discuten si Atele Ahlufe. De cualquier manera, esa primera lashon. Aquí también va a tener ahora un segundo lashon. Zimri Ashkehediati Bekamar. En otra oportunidad encontró el mismo rabino que estaba hablando antes, Rabbi Ame, faló el nombre de Rabbi Yohanan. Ahora, Rabbi Ame, o Rabbi Ase, encontró a Rabbi Ame. De afilu, get, Yosef, mitaja, yedea, hatimá, kasher. Votamos a esta cefanosa. Que faló que no tiene discusión. Un farán Nechtam y dos befanenu Nechtam kasher. Ahora explicó Rabbi Yohanan, afilu que Oget, los dos son shelichim. Los dos de Hatimá son shelichim. ¿Y por qué afilu? Porque tiene un que fará sobre la Ketivá que no es Shaliach. Quien dice, vía escrita, no es mensajero. Y mesmo así es kasher, porque no tienen dos. Alma casaba Shnai Sheviu, Geminatayam, צריכים שומר לפניו ולפניו. Cuando son dos no precisan. No gazru en dos, porque no shechia por Lishma y en relación a Kiyum. También no precisa farar, solo precisa Kiyum, ya tiene Kiyum. Amalé, Rebias, entonces, ahí la pregunta es la misma. Agresha, ¿cómo explica? También, de la misma forma, que son dos shelichim. Resha Katan Shamar Hamar Fanun Netam Pasub y Machir. Tama de aquellos se mitahay de Shenehem. ¿Por qué discuten? Porque los dos que falan sobre la Ketivá no son shelichim. Aquellos se mitahay de Shenehem Rabanar. Mas si son dos shelichim, Jajamim va a permitir a Malehin. Faló sí, es verdad. Así se trata. ¿Y qué discuten? Como explicamos antes. Si Gazru o no Gazru. No. Estamos, obrigado. Agora pregunta, ¿cómo fica entonces? ¿Cómo se trata la Mishnah? Como faló Rabbi Ame, que son un mensajero, si son dos, todo el mundo va a permitir, o como es la segunda versión, que dos son mensajeros. Entonces ahí preguntó, veas, dime y lo amarta la naji. Anteriormente, vos no nos explicó a Mishnah de esa forma. Amale yated hi shelot amut. Responde, ese último es cierto, o correcto. Yated como una estaca firme. Dice así en otro lenguaje, Lashon Aharon ze emet. La última forma de explicar la verdadera, Shelot amot, que no va a ser mesher. Entonces explica a Mishnah que son dos mensajeros. Que Shinaim sheviu get, en tzrichim sheomru. La verdad, como vimos en el final de la suga de antes. Si son dos, no precisan falar. Por eso es kasher, afilu, que sobre la escrita tiene un que no es mensajero. Los dos mensajeros son los que fueron de Hatimá.
Así se explica Mishnah y también a Resha, de que son dos mensajeros. ¿Y por qué discuten Jajamim? ¿Por qué será? מה פירוש המילה תמות? No de Tamud de morir, porque eso se escribe con Taf. Tamud, faré de inclinar. Lo imot. Inclinación, que dice era una estaca firme. Que não se desloca, No se não desloca. se mexe. Primeira vez que eu ouvi. Matinitim, otro asunto ahora. A partir de ahora ya no trata más de Lishma, de Befanay Nichtav. No solo de Get de Medinata. Ya en todos los Gitim, ahora va a hablar del asunto da data. A data do Get. Nichtav Bayom, Ben Nichtav Bayom, si el Get fue escrito de día y asignado en el mismo día, y claro que se refiere que se entrega en el mismo día la asignatura. O Balaila, Benestam Balaila. Fue escrito a noite y asignado a noite. O Balaila, Benestam Bayom. Fue escrito de noite y asignado del día siguiente. Kasher. Porque es la misma data. Bayere, Bayiboker. Entonces escribió de noche en la barata en hebraico, ya es un nuevo día. Y mañana, durante el día, es el mismo día la escrita. Por eso, en esos tres casos, o Get Kasher. Bayomer están Balaila Pasul. Si fue escrito de día y asignado de noche, es inválido. Porque tiene data anterior. Eso se llama Get Mukdam. Como todo documento que nos estudiamos al inicio de Rosh Hashanah, Shtar Mukdam es Pasul. Cualquier documento con data anterior a que aconteció realmente, a dívida o a compra, es Pasul porque puede pegarme Shubadim incorrectamente. La data escrita y no está hipotecado esos bienes. Y en Get, ¿por qué Pasul? ¿Qué te habla Meshubadim en Get? Vamos a ver ya. No está hablando aquí por cobranza de que tú vas. Normalmente, si ten que tú vas a cobrar, a que tú vas, no con el Get, afirmo que a veces sirve el Get también. Ese es uno de los motivos. Rabbi Shimon Machshir. Rabbi Shimon permite en este caso también. Cuando el Get es Mukdam, en data del día anterior, porque fue asignado y entregue de noche. Y no solo una día de diferencia. Para él, cualquier Get que tenga data anterior es Kasher. Shaya Rabbi Shimon Omer, כל הגיטים שהכתוב היום על הפסולים, חוץ מגיטי נשים. ¿Qué está explicando? Porque Rabbi Shimon sustenta aquí con la Giti, con certeza, documentos. Si no se contradice, y fuera, después de Husmi Nashim. Todos los documentos Mukdami, con data anticipada, e inválido. Por la motiva que explicamos, que va a cobrar Meshubadim Shelo Kardin, menos documentos de divorcio que Kasher. Dice así porque documento de divorcio no es para cobranza. Atestado. Es un atestado de divorcio. Y no importa la data. Vamos a ver a Gemara más, tal vez para entender. Entonces, ¿en qué discuten? Não afeta Si no afecta la cobranza, o processo. ¿por qué Jajamín prohíben esto? Entonces, tenemos discusión en Get Mukdam. Jajamín prohíbe, Rabbi Shimon permite. Y aprendimos de esta Mishnah que un Get puede ser feito de noche. Porque no es din, no es un juramento que precisa ser de día. Porque no precisa bedín,
esos dos testimonios. Notificación. Un rabino para hacer los seder do get, para realizar todo el proceso de forma correcta, sin bedín, y dos edim. A diferencia de Halitza estudiamos en Yevamot, que pasul de noche. Halitza precisa 3, es un bedín. Si es un bedín, tiene que ser de día. Onodá Viudá escribe que es mejor hacer de día, get, porque tengo que mahmirin que precisa bedín, y así es costumbre de Oshit a partir de Dib, solo da get de día y no de noche, por diferentes motivos, no porque pasó mamash. Claro que en casos de Igun, de muchos casos de Gitín, en casos que la mujer puede ficar sin get, casos de urgencia, que el marido va a viajar o parecido, se entrega get también de noche. Itmar, aquí a su día comienza pero origen. Primero tenemos que entender para qué precisa data no get. Si no es un documento financiero, ¿para qué precisamos tener data? Para saber cuándo se divorció. Todo bien, y ese es el motivo. Esa pregunta. ¿Qué importa cuándo se divorció? Si la mujer te muestra un documento que está divorciada, puede casar. Itmar, mi penemati knus de man begitin. ¿Por qué instituyeron data? Entonces ya entendemos la pregunta que es una tacaná de Jajamim. ¿Y por qué pregunta eso? ¿Quién fue lo que instituyeron data? La Mishnah. Que la Mishnah está diciendo que si la data es anterior, es pasú, que dice que precisa una data correcta. Entonces, ¿para qué precisa data? Entonces, la foto analiza, ¿por qué no responde simplemente para que la mujer pueda cobrar su mesonot? Está divorciada, mas si el marido viajó antes del divorcio y ella precisó sustento y se prestó dinero, el cobra del marido que pague para ella en cuanto ella no estaba divorciada. Precisa de data. Si no, el marido va a falar, ya está divorciada de inicio, toda esa época. Entonces, vos te explica por qué no respondió eso. Entonces, dice que más hay dos motivos. Batajoto es sobrina. Mas el principal motivo es para él o marido no esconder o defender a la mujer cuando era pecó en cuanto era casada a ella. Si tuve un caso de zenut, eshetish, ten pena de muerte. Y el marido va a querer proteger a su esposa. Mismo que está siendo divorciada, mas si la esposa es pariente de él, por ejemplo, sobrina, por eso fala Batajoto. Nabdabka, eso es un ejemplo. Si la esposa es sobrina, el marido no va a querer que maten a ella, que se divorcie, más que fique viva. Entonces, si él cinta, tal vez ese es el motivo que está dando divorcio, para salvar a ella y argumentar, ella era soltera, ya estaba divorciada cuando cometió ese acto de zenut. Para que no hagan eso indebidamente, eso se llama Shema Yehape, va a encubrir a su esposa para salvarla. O si que no ten pena de muerte, no existe más ese motivo. ¿Para qué va a encubrir? Para que no fique prohibida. O sea, a consecuencia fica prohibida para el marido. No adianta, de cualquier forma, está dando get. Si tiene dim, 2 zenut, está prohibida para el marido. Si sabemos que en ese momento era casada, y no adianta dar get para salvar
¿Al salvar de qué? De que fique permitida, está dando que. Por eso no Shayaxo, eso motivo es cuando tenía mitad bedín. Vemos que ahora Rabbi Yohanan está explicando, pero no es que Rabbi Yohanan tiquem. Está explicando el motivo de la Mishnah. Y cuando Jajamín no tenía Betamidash, tenía pena de muerte. Risa que llama Mishum Perot. El motivo es, pero consumo de frutas, de Nisem Melog. O marido tiene derecho a comer frutos del campo de la mujer, llamados Nisem Melog. En cuanto está casada, após el divorcio, ella recibe de vuelta sus campos. Y si el marido comió frutas y la mujer no tiene data, ¿cómo la mujer va a probar que comió después del divorcio? Continuó comiendo, aprovechando, vendiendo esas frutas. Si tiene data, la mujer reclama. Desde esa data ya estaba divorciada. Todo lo que usted consumió después de la data debe devolver. Mas si no tiene data, a Motzime Javero a la barraya, el problema, la mujer no tiene cómo probar que el marido comió indebidamente. Por eso precisa data, para favorecer a la mujer en esa cobranza de las frutas que son de ella. Mira, aquí mata malo a Marco Biohana. Ahora va a analizar todo este Amud Bet, esa discusión. Primero pregunta, ¿por qué uno faló como otro? ¿Por qué no faló motivo Shema Yehape Arbat Ajoto? Que eso es el lenguaje siempre los Rishonim, para no encubrir a su esposa sobrina. Amar Leja Zenut Lo Shechija. No es frecuente Zenut. Entonces, para eso van a Jajamim de Taken, una data, dice Rashi, y ahí, ¿y qué importa si lo Shechija? Lo Hashurabaná, como sabemos, así como Dabash lo Shechija, lo Gazru, también ofrecieron Takanot. Mas la verdad, infelizmente sí es Shechija. ¿Por qué dice que más que no Shechija? Encontramos en Ketubot que sí era frecuente. Mas dice Tosafot, Zenut con Edim y con Atraá. Haré todo para salvar de muerte. Sóbate muerte si tiene testimonios y advertencia. Como antes estudiamos en Shavuot, Dav Zayin. Entonces, eso es raro. Y toda advertencia, toque de dibur, precisa ser advertencia segundos antes de cometer el pecado. ¿Por qué explica así Tosafot? Avalova además de Shum Zenut lo Shechia, mas no significa que Zenut en Shera no Shechia. Porque en Ketubot, Tiknu, Betula, Niset, Beyom Arrebi'i. Lema de Ketubot. Estudiamos que en Betula, casa cuarta-feira, por Tanat Betulí, para él y por ir a Bedín. Para no se esfriar. Más que consideramos que si a morir sin tai perdió Betulim, no importa que Ali no sería pena de muerte. Depende, si era entre Kiddushin y Jupa, ten pena de muerte si te atrás. Y si no te atrás, Ali no era para salvar de la muerte. Era solo marido, argumenta, me castaut, y quiere anular el casamiento. Además de que fica prohibida para Eli, si fue Zenut Beratzon. Entonces vemos que independiente si es Shechia o no, Tiknu Jajamim, hicieron Takanot por causa de Zenut. Entonces, ¿cómo aquí dice que no hicieron? Porque aquí el motivo es solo para salvar de muerte. Zenut, con Edim y atrás los Shechia. Ese es el motivo de Rish Lakish. Por eso no faló como el Biohanan. El Biohanan más también lo amó que Rish Lakish. ¿Y por qué el Biohanan que faló Zenut no faló por frutas? Casabar, y es la Baal Perot, Shahanetina. El Biohanan dice, el marido tiene derecho a comer frutos hasta el momento de entrega. Entonces no precisa data. ¿Para qué queremos data? Porque a veces está escrito una data, fue entrega más tarde.
Como el ejemplo cuando envía a alguien de una ciudad para otra. El marido ainda tiene derecho a comer. Entonces no adianta a data do gate, porque si a mulher que tirar fruta do marido, precisa probar cuándo fue a entrega. Es de Mesirá. Entonces no va a ser útil esa data escrita. Eso es el Yohanan. Rish Lakish, justamente en eso discute, como vamos a ver. Rish Lakish dice que el marido ya pierde el derecho de fruta del momento de la escrita do gate. Vamos a ver si a escrita o a asignatura, pero no precisa esperar a la entrega. Amén. Bisha aqui, Mishumachi Kamashar Bishimon. Agora, según Rish Lakish, que el motivo es Perot, ya entendemos el motivo del Bishimon. ¿Por qué el Bishimon permite en la Mishnah un get mukdam, cuando tiene data anticipada? Porque de momento, dice aquí Rashi Traisky, que me va a explicar, para el Bishimon, del momento que el marido decidió dar get, ya perdió el derecho de Perot, mismo antes de escribir. Entonces la mujer va a tirarle cujot, va a tirar frutas. ¿Cuál es el problema? Tiene data anticipada. Y fue asignado más tarde. Y entregue más tarde. La mujer tiene derecho a cobrar esas frutas que el marido comió. Porque ya perdió el derecho de fruta. Entonces no precisa data. Y al fin data anticipada. Puede tirar a partir de la data, mismo que no era divorciada ainda. Ese es el motivo del Bishimon que permite. Ay, ¿por qué Jajamín prohíbe? Ya va a explicar. Entonces, para arriba aquí ya tenemos a Rabbi Shimon. El Rabbi Yohanan matama del Bishimon de Machshir. Rabbi Yohanan quería para evitar, encubrir, para salvar a Era de Zenut, de pena de muerte. Entonces, si tiene data anticipada, justamente ese es el problema. Anticipar la data. Si era cintada la semana pasada, el marido va a escribir que es con data de la semana pasada. O si no tenía data, ya iba a encubrir de cualquier forma. O va a colocar data anticipada. Ajeita a data. Entonces ahí debe ser pasur ese get. ¿Por qué Rabbi Shimon permite? Amar dejar Rabbi Yohanan, libre Rabbi Shimon lo camina, que camina libre Rabbanan. No fue para Rabbi Shimon. Rabbi Yohanan que explicó Zenut, está aplicando el motivo de Jajamim. Es claro que Rabbi Shimon no sustenta eso. Rabbi Shimon sustenta el motivo de Perot. Entonces, aquí ya tenemos también, a base de la discusión, según Rabbi Yohanan, ¿en qué discute Jajam y Rabbi Shimon? En el origen, de Takaná de data. Según Rabbi Yohanan, la data precisa para Zenut, para evitar encubrir. Por eso, Mukdam es Pasul. Ese es el motivo de Jajamim. Mas Rabbi Shimon sustenta que la data te por frutas. Entonces no precisa. Según Rabbi Shimon, él ya perdió el derecho de frutas. Por eso Mukdam es kasher. Entonces ahora eso que dice que para. Bishamar Rabbi Yohanan. Hay no de Ika, Rabbi Shimon de Rabbanan. Para Rabbi Yohanan ya tenemos el motivo de la discusión de los Tanaim. El de Rish Lakish. Que para él no existe motivo de Zenut. Sobor Perot. Entonces, ¿en qué discuten? Maika, Rabbi Shimon de Rabbanan. La pregunta que es obvia, no. ¿En qué discuten? Está escrito. Para Rabbi Shimon el Kasher. Para Jajamim el Pasul. Queremos saber el motivo, la fuente, a raíz de la discusión. Si el motivo es Perot, entonces ¿cómo es posible que tenga esa divergencia? Los dos concordan que el motivo de Takaná de data es por Perot. Te responde, Pere de Mishat Ketivá,
Beashar Hatimá y Kabenayu. A fruta que el marido va a comer desde la escrita hasta la asignatura. Esa discusión. Porque según Rabbi Shimon, paramos que una vez que decidió dar get, el marido ya perdió el derecho de comer frutas. Entonces, Mishal que Tiba ya perdió. Y según Rabbanan, hasta a Hatimá, hasta asignatura y entrega, o ainda el marido tiene derecho a comer frutas. Entonces, ese periodo va a ser la diferencia. Por eso, para Jajamim, Mukdam es pasul, porque ten data la escrita y ainda el marido podía comer frutas y a moler con esa data va a ir a retirar frutas del marido que comió debidamente. Ese es el problema de Mukdam. Para Rabbi Shimon es kasher porque justamente a partir de la data escrita, con certeza el marido ya perdió el derecho. Ahora pregunta, estudiamos entre Rabbi Yochanan y Rish Lakish, o inverso, lo que estamos hablando ahora, que para Rish Lakish, según Jajamim, tienen derecho a Hatimá. Porque de Itmar me matamos siempre perot. ¿Desde cuándo murió tiene derecho a tirar frutas que comió el marido? Rabbi Yochanan Mishat Ketivá, da escrita. Rish Lakish llama Mishat Netiná. Rish Lakish dice a te entrega. So a partir de la entrega, tiene que probar cuándo fue entrega o qué. Y al contrario, faremos ahora que para Rish Lakish, a partir, hasta Hatimá tiene tiempo. Por eso dice Ipuj, esa última invertimos. Que Rish Lakish faló Mishat Ketivá. A partir de la escrita, el marido perdió el derecho. Por eso, un get mukdam es pasul. No, Mehatimá, dice así. De Rabbanan lo vaya al mitraf la Mehatimá va ella. Rica mukdam pasul. So, ella puede tirar o que el marido come después de la asignatura. Mukdam es la data de la escrita. Entonces está pasul. Porque ella va a pegar indebidamente del marido. Eso que hablamos que para Rish Lakish no es Mishat Netiná, Mishat Ketivá. Ketivá habla que era escrita cuando fue escrita en el mismo día de la asignatura. No importa que fue entrega más tarde. Después de la asignatura ya perdió. Rabbi Yochanan faló Mishat Netiná. Según eso que Ipuj. Rabbi Yochanan dice que hasta la entrega puede comer frutas. Según Jajamim. Y para Rabbi Shimon ya explicó, de la hora que pensó escribir ya perdió el derecho. Amale, Abaye, Rabbi Yosef. Ahora que sabemos el motivo de la tacaná, que precisa data, pregunta, שלושה גיטים פסולים בניסה אבל כשר, מה אלו חכמים בתקנתן? Vimos ya en el inicio de la maseje. 3 gitín que son inválidos de Jatjira, mas si casó es kasher. Si casó con ese get, que uno de los casos es que no tiene data, en Bosman, esa cosa que la pregunta. No tiene data, tiene que dar otro get, mas si ya casó, y teve filho, o filho é kasher. Sin data. Ma oíro hajamim betacana tanto, que adiantó a tacaná? Si você diz que mediaba de kasher, ele vai escrever un get sin data,
para encubrir a la esposa o para comer frutas fuera del tiempo que pertenece al marido. Para dos motivos se pregunta. Entonces, no, te debería ser pasul a fibra de abad. Responde, Ahanu de lejatjila no tinase. Adianta para lejatjila no va a casar con ese get. De nuevo, de abad de kasher, él iba a hacer una cosa que después va a adiantar de abad. Ya que lejatjila no tinase, ninguém va a querer asignar ese get. ¿Para qué el testimonio va a hacer errado? Él no va a encontrar personas que asignen un get pasul. Como eso que dice Rashi. Eso que lejatjila no tiene hacer. Lo catbule sofre de anim. Los sofrí no van a escribir get. Y los testimonios no van a asignar. Eso que adianta. Gaziel es mandi debe venir a la mai. Agora diz, tudo bem, o marido vai escrever data. Mas antes da entrega vai cortar. A primeira linha que tem a data vai rasurar e entregar para ela. Então agora é get sem data. Ela vai dizer que ela já divorciada para se salvar da morte, se fez zenut. O por motivo de pero también este problema. Amale, le ramae lo haishenan. No joshashim a mentirosos. Y aquí Rashi acrescenta unas palabras importantes. Porque la pregunta es, ¿cómo no joshim ramaim? Todo a su guía por ramaim. ¿Por qué Tikruzman? Por Bata Jotó. Un marido que quiere encubrir la muerte de la esposa de Zenut. No es Ramay. Pero tu marido que come fruta cuando ya sabe que perdió el derecho no es Ramay. ¿Qué dice tan? Mudó toda su guía. De repente no Josheshin Ramaim. Dice así, una Ramaut, que una mentira tan clara, obvia, que puede ser comprobada contra él y ninguém faz. Explícito. Que rasgar un get, la marca fica, y va a ser expor. Eso no faz. Puede sí mentir, todo que no da para cubrir, le japeo trabajo todo, pero Josheshim no son todos sadikim. Mas, Aqui hacer cosas que van a pegar a él infraganti, como se dice, claro que no quiere. Esa respuesta. Le Ramaut casó un nikar benigla, una cosa tan comprobada, tan obvia que él fez cosas, una falsificación indebida. Lo había dicho de las personas no hacen eso. Entonces, no Josheshim Hajamim, que escriba data y después corte. Continúa preguntando. Katuba Shabua, Shana, Jove, Shabbat, Mai. Ahora la pregunta es, Madin, si la data no es exacta, no que mugdam, me faló una data shiral, Shabua. Shabua es 7 años. Faló, ¿en cuántos años estamos la Shemitah? La Shemitah segunda, tercera, contando de Yobel. O año, Tav Shim Pe Gimal, fue Oget. Entonces, ¿alguna data parcial ten? O escribió un mes. Nisan de Tav Shim Pe Gimal. O a semana, primera semana de ese mes, ¿será que es kasher? Amalek kasher. Kasher, ten data se considera. Humano viro Jajamim Betakanatan. ¿Qué adianta? Si sin la semana pasada vas a escribir un get con un mes, solo mes, y va a salvar a ella, va a decir, de inicio del mes está divorciada. Mas responde, imagíname, Anu le Shabua de Kameh, o Shamua de Batre. Adianta que usted sabe, ese mes fue divorciada, ni un mes anterior ni un posterior. Que dice, si ella fue en otro mes anterior, adiantó esa data. Y posterior, por motivo de Perot. Para Perot,
o get adianta que él ya no puede comer frutas a partir del mes posterior a escrito en el get. Y dice, esa respuesta es muchrejet, obligatoria nos dizer que afilo que adianta de forma parcial es suficiente a data de esa forma. Porque si no, afilo en el propio día, afilo que tenga data completa. Ainda você sabe a hora do get? Tal vez está de mañana y dio get de tarde. La misma pregunta, ella, por lo menos sabe para onde. No puede salvar los zenut de onde. Dilo te maji, yo me gufe mía denan, y mi zafa y mi paña. Abrir por data completa, ¿você sabe cuándo fue entregue o qué? ¿De mañana o de tarde? Ella adianta lioma de cameo, lioma de bate, para día anterior y posterior. A Haname, el shabu de cameo, el shabu de bate, también canto el shabu o año. Ahora, últimas preguntas, dos más importantes. Amalé Rabén al Rabá, que tabebe o tabebe que esté. Dime fácil que fallez. Mai, su marido escribió get, con data cierta. Ma guardó no quis, no bolso, porque ainda está con dúvida. Tal vez vos fallez. Va a hacer shalom bait. Tiene una briga, mas tal vez va a acertar. Va a arrumar a briga y no va a divorciar. Y no final no dio cierto. Y divorció. Mas cuando una data posterior a escrita. Mai. Agus Gorsin aquí en lugar de Mai. Porque si es Mai, la pregunta es si es kasher o no. Mas la pregunta es, ¿ma oíro jajamim betakanatán? Así que es así. ¿Qué adianta en este caso? Porque Shaten es un get mukdam. Fue escrito y hizo entregue após algunos días. Amale lo magdim y nishpur alutan en nafshe. Eso no se hace. Ninguém va a escribir un get si tiene chance de arrumar o casamiento, de shalom bait. ¿No? Él va al rabino y tenta hacer shalom. Solo cuando no tiene más chance, se escribe el get. ¿No? Ninguém escribe para guardar no bolso. Entonces, no חוששים a ese caso. אמר לרבן לרבה שגיטין הבאים מיד הים, למכתבי ונישא מלומתו התשרה, מה הועילו חכמים בתקנתן. Los gitín enviados de otros países que son escritos en Nisan y llegan en Tishre, un ejemplo, 6 meses pasaron. Ten data 6 meses anteriores. ¿Qué adianta tener problemas de zenut o de bata o de perot? Amale hanu kala itlehu. Gitín que ven de Menata Yam. Todo el mundo sabe que aconteció ese divorcio de un país para otro y van a verificar la data de entrega. Él no va a poder hablar, o ella, que ella estaba divorciada a partir de la data escrita. Porque vamos a hablar más, esa data está escrita, no la entrega, porque fue enviado con un shalía. Todo lo que es de shalía de Mitzrayim ten kol. Ahí no vamos a nos regir a partir de la data escrita. Y aquí terminó Sigumaten, un asunto importante de Maaseh, que también depende de la subida de mañana. Más como a mañana Shabbat, vamos a mencionar en un minuto, qué acontece en relación al casamiento de la mujer después de Get, precisa esperar 3 meses para casar. Estudiamos en Ketubot, llevamos, ya llegó Get, la data escrita ya pasó más de 3 meses. ¿Puede casar ahora? Está cierto que por Abhaná, vamos a decir, no, está divorciada Oshi. Certeza, antes era Eshetish. Mas no estaba con el marido, por eso que fue enviado. No tengo duda de que está grávida. De cualquier forma, discuten después de su guía mañana para esos 3 meses. De dónde se cuenta y alajá, Gemara posee que a partir de la data de la escrita.
Entonces, llegó Get, ya puede casar. O sea que así posee Shulchan Aruch, porque así amaría de Rishonim. Ramá escribe la data de la entrega, tiene que esperar 3 meses. En Shulchan Aruch, Siman Yud Gimal aparece eso, no en Alajot Gitin, en Alajot, Piria Belibia, Siman Yud Gimal o Siman que fala de los 3 meses. ¿Por qué Ramá Mahmir? Porque Orosh dice que no Gorsim o que posee que te quemará alajá, shada que te va. Mañana vamos a hablar con más detalles. Teoma Teshuvah Bia Omer, un get que llegó de Argentina para Israel. Y ya te han pasado más de 3 meses desde que llegó el amado de Amulier. O marido sefaradí y Amulier Ashkenazí. Y ahora el problema es, Amulier quiere casar, encontró un noivo, Amulier es joven, y usted es un nuevo de Israel que dice, si no caso ahora, no voy a dejar a ella. Incoming también. Es una situación, urgencia. El rabino permitió, mismo que el noivo era Ashkenazí, permitió casar ahora. Luego después de la entrega, no precisa más 3 meses. Porque afilo para Ramá, que Echmir, Efso por Jumbrá, y Minadín, 99% de los Rishonim, Pascú, Mishat al-Ketivá, como vamos a estudiar mañana. Salvo o casamento.